¿Qué hay de nuevo, suscriptores? En esta nueva oportunidad presentaremos un vídeo en el cual describiremos los síntomas de un equipo frigorífico que nos ayudarán a diagnosticar equipos que presentan un exceso de carga. Así que sin más preámbulo, damos paso a este nuevo vídeo que comienza. Los primeros síntomas que podemos observar ante una avería de un equipo frigorífico es que el equipo le cuesta llegar a la temperatura de consigna. Cada vez trabaja más número de horas y tiene un gasto mayor. En muchas ocasiones es el propio cliente el que nos avisa alertando de que la cámara no enfría lo suficiente. Llegados a este punto, la avería es bastante problemática, puesto que puede estar dañando la calidad del producto, con lo que nuestro cliente puede estar sufriendo pérdidas económicas. En el seno de un equipo frigorífico se produce un cambio de estado tanto en el evaporador como en el condensador. Para que éste se produzca es necesario un intercambio térmico. En el evaporador el fluido refrigerante absorbe calor del medio y este mismo fluido cede ese calor al medio en el condensador. El compresor realiza simplemente un trabajo para que el fluido pueda circular del evaporador al condensador de forma cíclica. La temperatura del fluido mientras se produce el cambio de estado permanece invariable, es decir, constante. El fluido refrigerante que entra en el evaporador experimenta un cambio de estado de líquido a gas siempre que exista intercambio térmico entre el fluido refrigerante y el medio. Una vez que el fluido refrigerante se ha evaporado en su totalidad, este experimentará un aumento de temperatura siempre que al refrigerante le quede camino por recorrer a través del evaporador. Esa diferencia entre la temperatura que tiene el fluido cuando se evapora y que llamaremos temperatura de evaporación y la temperatura del fluido a la salida del evaporador es lo que conocemos como recalentamiento. El refrigerante que entra en el condensador experimenta un cambio de estado de gas a líquido, siempre que exista intercambio térmico entre el fluido y el medio. Una vez que el fluido refrigerante se haya condensado en su totalidad, el fluido experimentará una disminución de su temperatura siempre que quede camino por recorrer a través del condensador. La diferencia entre la temperatura que tiene el fluido cuando se condensa y que llamaremos temperatura de condensación y la temperatura del fluido a la salida del condensador lo llamaremos su enfriamiento. Para que una máquina térmica o un equipo frigorífico podamos constatar que está funcionando en buenas condiciones, los valores de recalentamiento y de su enfriamiento ideales deben de estar comprendidos, en el caso de recalentamiento, en torno entre 5 y 10 grados, y en el caso de su enfriamiento entre 4 y 8. Otros intervalos de temperatura interesantes y que nos ayudarán a la hora de diagnosticar una avería en el equipo frigorífico son el salto térmico en el evaporador y el salto térmico en el condensador. El primero se determina como la diferencia entre la temperatura del aire a la entrada del evaporador menos la temperatura de evaporación y oscila entre 6 y 10 grados centígrados en refrigeración y entre 16 y 20 grados centígrados en climatización, siempre que trabajemos con evaporadores de aire, es decir, intercambiadores aire-refrigerante. Y el salto térmico en el condensador se determina como la diferencia, se calcula con la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del aire a la entrada en el condensador y oscila entre 10 y 20 grados centígrados en condensadores condensados por aire. Bien, todo esto ocurre cuando el funcionamiento del equipo frigorífico es correcto, lo que garantiza un funcionamiento del ciclo frigorífico de la máquina estable. Ahora bien,
¿Qué ocurre cuando se produce una avería y en concreto un exceso de carga? ¿Cuáles son los efectos en el ciclo frigorífico y qué efectos produce en el funcionamiento del equipo? Ante un exceso de carga de refrigerante, el primer síntoma es que el nivel de líquido va a subir en el interior del depósito, poco a poco también en el condensador. Puesto que el líquido que sale del condensador se enfría mejor, en su enfriamiento será excelente o incluso será anormalmente alto. Un exceso de carga provoca además un aumento de la presión de condensación, y esto implica un aumento de la presión a la entrada del sistema de expansión, y este a su vez inyectará más líquido refrigerante en el evaporador. El exceso de líquido refrigerante en el evaporador hará que el recalentamiento disminuya por debajo de 5 grados. El evaporador puede incluso llegar a no ser capaz de vaporizar todo el refrigerante. Es como si el intercambiador del evaporador se volviera pequeño. Si observamos el ciclo frigorífico, podemos apreciar su tendencia. El ciclo frigorífico representado por los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 se desplaza ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda, motivado por el aumento del su enfriamiento conjuntamente con un ligero aumento de la presión de condensación y una disminución del recalentamiento conjuntamente con un ligero aumento de la temperatura de evaporación en el evaporador. Las averías con el exceso de carga suelen aparecer con la llegada del periodo estival y los primeros calores en instalaciones que trabajan durante todo el año. Estas instalaciones, cuando regresan los periodos invernales, trabajarán con temperaturas exteriores muy frías, lo que provocará una bajada considerable de la presión de condensación, que a su vez provoca una incorrecta alimentación de la válvula de expansión termostática, causando una baja presión en el sector de baja, y cortes en el presostato de baja presión de regulación del equipo. Ante esta situación, un técnico puede dejarse tentar y hacer un complemento de la carga de refrigerante. Hecho esto, lo que sucede después es que llegado el verano, con los primeros calores, la presión de condensación en el equipo aumentará considerablemente, causando el disparo de los dispositivos de seguridad y, en concreto, casi con total certeza, del presostato de alta presión de rearme manual. Ante esta situación, si el reparador que interviene, muchas veces el mismo, constatará entonces un exceso de carga y quitará refrigerante. Llegado el invierno, volverán otra vez a aparecer los problemas anteriormente mencionados de una falta de carga y así sucesivamente. Una vez que recibimos el aviso del cliente, nos dirigimos al lugar para resolver la avería. Una vez allí, lo primero que hacemos es colocar nuestros instrumentos de medición para realizar un diagnóstico de la avería. En la imagen se detalla el lugar apropiado para realizar las mediciones necesarias y se aconseja también la utilización de una pinza amperimétrica que nos dará una idea sobre si el consumo del compresor es normal y adecuado. A medida que extraemos la información de las mediciones realizadas, vamos sacando las conclusiones necesarias que nos acerquen al diagnóstico final de la avería. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Los incondensables son fluidos gaseosos como aire o nitrógeno que a las presiones de funcionamiento de la máquina frigorífica siguen siendo gases. Se acumulan en mayor medida en el sector de alta presión, ocupando las partes altas del depósito de líquido y del condensador, debido a que son más ligeros que el fluido frigorígeno. Los incondensables causan los mismos efectos en el funcionamiento del equipo que una avería por exceso de carga y son introducidos en el circuito frigorífico por una mala manipulación o un descuido del técnico frigorista, como por ejemplo el hecho de realizar intervenciones en el circuito sin purgar las mangueras o realizar cualquier otro tipo de intervención en el que utilices nitrógeno y este no lo elimines en su totalidad.
Es importante saber cómo distinguir una avería de un exceso de carga de una avería provocada por presencia de incondensables en el circuito, ya que el tratamiento y reparación en una y otra es distinto. Por tanto, la pregunta es obligada. ¿Cómo distinguir una avería por exceso de carga de una avería por presencia de incondensables en el circuito? La respuesta es mediante el test de incondensables. El test de incondensables se realiza de la siguiente manera. Primero, con el equipo en funcionamiento provocamos la parada del equipo por corte del presostato de baja presión para acumular el refrigerante líquido en el condensador y depósito de líquido. Segundo, con el equipo en paro ponemos en marcha solamente los ventiladores del condensador. Al principio, la presión en el manómetro de alta presión caerá bruscamente, pero no pararemos los motoventiladores del condensador hasta que la presión se estabilice. Como norma, estableceremos un funcionamiento mínimo de 15 minutos de funcionamiento del ventilador. Tercero, medimos con un termómetro de buena calidad la temperatura del aire que pasa por el condensador y comparamos esta con la indicada con el manómetro de alta presión en su escala de temperaturas de saturación. Por ejemplo, si la temperatura que pasa por el condensador es de 24 grados centígrados y el circuito está cargado con R404A, la presión que corresponde a la relación presión-temperatura y que podemos obtener a partir de la aplicación para Android Refrigerant Slide de Danfoss será de 11,2 bar. Si las indicaciones del manómetro de alta presión y las del termómetro aproximadamente coinciden y no difieren en más de 2 grados centígrados, se puede constatar que no hay trazas de incondensables en el circuito frigorífico. Bueno, hasta aquí es todo por hoy. En próximos vídeos tutoriales, siguiendo con esta temática, realizaremos vídeos sobre el diagnóstico de averías en un evaporador, sobre el diagnóstico de averías que pueden ocurrir en un condensador y sobre el diagnóstico de averías que pueden ocurrir en la línea de líquido y también en un compresor. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse a mi canal y activen la campanilla. Hasta el próximo vídeo. Chao. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.